Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha cambiado por completo la forma de trabajar en la clínica veterinaria, el manejo del dolor. Y es que ya no se trata de ir apagando fuegos, sino de adelantarse y controlar el dolor de una forma mucho más inteligente y estratégica. Vamos a desgranar este enfoque moderno. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? ¿Esto va simplemente de dar una pastilla y ya está? A ver, durante mucho tiempo la verdad es que sí, se enfocaba un poco así. Pero la clínica de hoy nos exige ir mucho más allá. La respuesta es un no rotundo. El verdadero objetivo es bucear en la fisiología del dolor, entender de verdad dónde se está originando esa señal y, lo que es más importante, saber cómo podemos interceptarla, cómo podemos ponerle barreras en diferentes puntos de su camino. Venga, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero veremos este nuevo enfoque sobre el dolor. Después seguiremos el viaje que hace la señal dolorosa. A partir de ahí definiremos la estrategia clave, que es la analgesia multimodal. Nos detendremos en los opioides, que son la artillería pesada, y acabaremos con un resumen práctico para el día a día. Como decíamos, en la práctica actual hemos dado un salto enorme. Hemos pasado de un modelo de reaccionar, cuando el animal ya tiene dolor, a uno mucho más proactivo, más estratégico. El foco ahora mismo está en el bienestar total del animal, y eso, claro, necesita un plan bien pensado, no solo una receta. Para entender cómo luchar contra el dolor, lo mejor es imaginarlo como un mensaje que hace un viaje. Un mensajero que lleva una mala noticia. Para que ese mensaje no llegue a su destino, lo primero es conocer la ruta que sigue. Si conocemos el camino, podemos poner barricadas. Y este viaje, esta ruta, tiene 4 paradas o etapas clave. La primera, la transducción, que es donde nace la señal. Luego, la transmisión, el viaje por los nervios. Después, la modulación, que es un punto de control súper importante. Y finalmente, la percepción, que es cuando el cerebro se entera de todo. Vale, primera parada, transducción. Aquí empieza todo. Justo en el lugar de la herida, un estímulo como un corte o una quemadura se convierte, ¡zas!, en una señal eléctrica. Es el pistoletazo de salida. Y aquí es donde podemos actuar de entrada, con fármacos como los AINES o los anestésicos locales para apagar la chispa antes de que empiece el incendio. Una vez que tenemos la señal, esta empieza a viajar. Eso es la transmisión. Se mueve por los nervios como si fueran los cables de una autopista, directa hacia la médula espinal. Y aquí, los anestésicos locales son nuestros mejores aliados, porque actúan literalmente como una barrera en la autopista, impidiendo que el mensaje siga su camino. Llegamos a un punto fascinante, la modulación. Esto ocurre en la médula espinal, que actúa como una mesa de mezclas. Puede bajar el volumen de la señal de dolor o, al contrario, subirlo a tope. Este fenómeno de amplificación se llama wind-up y es peligrosísimo. Y es justo aquí donde actúan fármacos tan potentes como los opioides, la ketamina, para controlar ese volumen. Y por fin, la última parada, la percepción. La señal llega al cerebro y es entonces cuando se interpreta conscientemente como dolor. Es la experiencia subjetiva de sentir dolor. Fármacos como los opioides o los anestésicos generales actúan a este nivel, digamos que desconectan esa consciencia para que no se produzca. Pasemos ahora a ver cómo construimos sobre esto. Si ya conocemos el camino del dolor, ¿cuál es la mejor estrategia para bloquearlo? La respuesta, hoy en día, es clarísima. La analgesia multimodal. Es, sin duda, el estándar de oro. Y esta tabla lo deja clarísimo. El contraste es brutal. A la izquierda, el modelo antiguo. Un solo fármaco a dosis muy altas, con más efectos secundarios y a menudo menos eficaz. A la derecha, el modelo multimodal. Usamos varios fármacos a la vez, a dosis más bajas, que trabajan en equipo, creando una sinergia que consigue un control del dolor mucho más potente y, sobre todo, más seguro. Y aquí vemos el concepto en acción. Esto no es ir a lo loco, es una operación coordinada, casi militar. Usamos un AINE para atacar el origen, la transducción, un anestésico local para cortar el camino, la transmisión, y un opioide para controlar la llegada, en la médula y el cerebro. El resultado es un bloqueo casi total de la vía del dolor, un jaque mate. Ahora vamos a hacer zoom en una de las clases de fármacos más importantes que tenemos en este arsenal, los opioides. Son, sin discusión, nuestra artillería pesada para el manejo del dolor, especialmente el más severo. Esta tabla es súper útil para tener las ideas claras. Los agonistas puros, como la morfina o el fentanilo, son para el dolor más bestia. Los agonistas parciales, como la buprenorfina, son súper versátiles para dolor de moderado a severo. Y luego tenemos los agonistas antagonistas, como el butorfanol, cuyo papel principal es más para sedar o para un dolor muy leve. Y ojo con esto, porque es un punto clínico clave. El butorfanol se usa mal con demasiada frecuencia. Es un sedante y antitusígeno genial, pero como analgésico para un dolor importante se queda cortísimo. Es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua.
Por otro lado, la buprenorfina es una auténtica joya, y en medicina felina es la estrella. Es muy segura, su efecto es muy duradero y lo mejor de todo, se absorbe genial por la mucosa de la boca, lo que hace que dársela a un gato sea infinitamente más fácil. Por supuesto, cuando usamos fármacos tan potentes, la seguridad es lo primero. La naloxona es nuestro seguro de vida. Es el antídoto que revierte de forma inmediata y completa los efectos de los opioides si nos pasamos de dosis, sobre todo la depresión respiratoria. Es nuestro botón de reinicio. Venga, llegamos a la recta final. Ahora vamos a juntar toda esta información en unas pautas súper prácticas y fáciles de recordar para aplicar en la clínica, dependiendo de la intensidad del dolor al que nos enfrentemos. Empezamos por lo más sencillo. Para un dolor leve, la primera línea de defensa, y muchas veces todo lo que necesitamos, es un buen antiinflamatorio no esteroideo, una AINA. Si el dolor sube un escalón y ya es moderado, aquí un solo fármaco se queda corto. Es el momento de aplicar la analgesia multimodal. La combinación ideal suele ser un AINE junto con un opioide de potencia media como la buprenorfina. Y para el dolor severo, el de una fractura o un politrauma, aquí hay que sacar todo el arsenal. Aplicamos un enfoque multimodal completo. Un AINE en la base, un opioide agonista puro como la morfina para el control central y un anestésico local para un bloqueo regional. Con esto lo cubrimos todo. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo lo que hemos hablado, que sea esta. La analgesia multimodal es superior, porque es un ataque inteligente, coordinado y simultáneo a la vía del dolor en varios de sus puntos. Al final, todo se resume en esto. El manejo del dolor ya no es una acción aislada, es una estrategia completa. Y si de verdad entendemos que el dolor es un viaje, la pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿cuál es la mejor hoja de ruta que podemos diseñar para garantizar el bienestar y la recuperación de nuestros pacientes?